La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En la batalla espiritual se necesita ser gente de oración, gente llena del Espíritu Santo. Se necesita buscar, tocar, se necesita pedir para poder ser totalmente respondido y recibir lo que buscamos, lo que anhelamos. Todos tenemos batallas terribles. Jesús, cuando estuvo en la tierra, tuvo batallas de todas formas. Desde su nacimiento fue despreciado. En su nacimiento Herodes quiso matarlo también. En el mesón no hubo lugar para él. Recalco una vez más. Herodes quiso matarlo. Los sacerdotes, los escribas y fariseos no se interesaron en él. Tuvo que salir huyendo su padre y su madre hacia Egipto con Jesús. Cuando regresa, cuando él está creciendo, comenzaron a buscarlo para quererlo matar. Lo buscaban no para ver la gloria de Dios en él, sino para matarlo. Aún tras milagros que hacía, querían matarlo por sus milagros y prodigios. Jesús tenía batallas por todos lados. Mis amados, Dios le bendiga. Bienvenidos al estudio de la gloriosa verdad de Dios. Recuerde que en el día de ayer tratábamos de buscar a Dios con todo el corazón y Jesús lo hizo. Jesús se propuso orar a su Padre todo el tiempo. Según las Santas Escrituras en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, encontramos a la luz de esos pasajes bíblicos que Jesús ciertamente se interesó en buscar a Dios. Lo hizo con toda sinceridad. El anhelo de su corazón era estar el 100% prosperado y bendecido por parte de su Padre Celestial. Él siempre oraba y oraba todo el tiempo. Cuando va a comenzar su ministerio, Jesús estuvo ayunando y estuvo orando. En ese tiempo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación, para ser tentado por Satanás. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, vemos a la luz de este interesante pasaje que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Él había pasado ya sus días de ayuno victoriosamente y por lo tanto esperaba a través de todos los días de su vida tener la paz, tener el gozo, pero sabía que había un enemigo que tenía que enfrentarlo constantemente. Y ese es el personaje llamado el diablo. Vino el tentador. El tentador aquí, según Mateo capítulo 4, verso 3, es el mismo diablo que en el Antiguo Testamento es llamado un querubín, que fue criado a perfección. Lo creó Dios. Dios es el creador de ese personaje que se reveló más tarde por la gloria y el poderío que tenía dado por Dios. Pero él se reveló. Queriendo ser Dios, trató de ser toda clase de negocios chuecos habidos y por haber. Él es el inventor de todos los males. Él es el padre de todas las mentiras. Es decir, el que originó toda clase de mentira para arrastrar. Esa es su arma más grande y poderosa.
Entonces, según Mateo 4:3, el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Como dije anteriormente, Dios, Él podía convertir todo aquel pedrero de Judá en pan. A Él no le costaba, a mi Señor Jesús, hacer eso. Y convertir en mantequilla, en margarina, todo el río, el Jordán, para embarrar todo aquel pedrero convertido en pan. Pero Dios conocía que el tentador había llegado. Lo conocía perfectamente bien, pues es el creador de él mismo. Y entonces le dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Porque lo vio con hambre, como diciéndole: ya deja de aguantar hambre, ya es tiempo que comas. Pero traigo estas piedras, pues sé que eres el Hijo de Dios, conviértelas en pan. Mas el Señor le responde: no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida está totalmente en la palabra que sale de la boca de Dios. El sustento para el alma, para el espíritu, para el ser del hombre está en la palabra de Dios. Y Jesús se lo dijo claro al diablo: no de solo pan puede vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que te quede claro, yo vine aquí a buscar el pan espiritual. Por eso estoy aquí. Vine a saciarme del pan que sale completamente calientito de la boca de mi Padre Celestial. Luego el diablo, al ver que se quedó totalmente sin respirar, se quedó asustado, dijo: me dio fuerte, me dio por donde más me dolía, porque yo he despreciado la palabra de Dios. Pero él dice que todo hombre va a ser saciado con la palabra que sale de la boca de su Padre. Y por lo tanto se preparó con el segundo ataque, con el segundo round contra Jesucristo. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, que en unas versiones dice arriba del pináculo. Le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo. Lo estaba mandando a matarse. Lo estaba mandando a que se desquebrajara todo. Pues el pináculo del templo es súper alto. Si se aventaba, ciertamente, obedeciendo al diablo, se hubiera matado a Jesús, pero no le hizo caso. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está que ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con ninguna de las piedras. Esa fue la propuesta segunda, la segunda tentación que Satanás trae contra Jesucristo. Entonces, el Señor responde dándole en la cabeza por segunda vez: no tentarás al Señor tu Dios. Así le contestó el Señor: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le está diciendo: yo soy tu Dios, yo soy tu creador, Satanás. Yo te formé, yo te hice. Y eso le dolió al diablo, dio la vuelta y se fue, para venir con una tercera tentación para derribarlo. Pero Jesús se había preparado con oración y ayuno y vigilias. Esa es la forma de prepararnos en gran parte para recibir poder, autoridad. Segundo, para la guerra espiritual debemos de estar empapados del Espíritu Santo. Debemos de estar llenos de la palabra. Debemos de ser gente humilde, gente obediente a Dios, gente intercesora, gente totalmente obediente en todas las áreas de nuestra vida hacia Dios. Y Jesús vio al diablo por segunda vez derrotado
Y el diablo se sacudía diciendo, pero le voy a lanzar una tercera tentación y lo voy a derribar bien. Le voy a enseñar todo lo que yo poseo para ver si así lo atraigo hacia mí. Es que Satanás es astuto, se inventa todas las cosas habidas y por haber para poder cómo arrastrar a la gente. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta. Le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, porque Satanás es el príncipe de este mundo y Jesús mismo lo dijo. Ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Está descartado. Satanás nada tiene con Dios. La perdió toda por soberbio, por orgulloso, por altivo, por inventor, por sinvergüenza. Lo perdió todo con Dios. Por eso el Señor le dijo de que estaba totalmente derrotado. De nuevo lo tentó el diablo, como dije, llevándolo a la montaña más alta. Algunos creen que se lo llevó a la luna. La Biblia no habla de eso, solo que una montaña bien alta. Le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Puede ser que se lo llevó al espacio más alto posible para mostrarle todo lo que había en el mundo, las riquezas, las glorias, las vanidades que habían en el mundo. Le dijo el diablo, según Mateo 4:9, todo esto te daré si postrado me adoraras. Y Jesús lo reprendió y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. No se esperaba un cantazo de eso. Le dijo claro el Señor, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy al único que debes adorar y servir. Y el diablo avergonzado, que perdió los 3 rounds, en los 3 rounds quedó herido el diablo. Entonces se fue de Cristo Jesús avergonzado. Le dejó. ¿Y qué pasó después con Jesús? La Biblia dice en Mateo 4:11, vinieron ángeles y servían a Cristo Jesús. Entonces Jesús era persistente en la oración. Él persistía y persistía. Lo vemos orando en todo tiempo a Jesús. Aún antes de ir a la cruz, Él oró 3 veces. Cuando leemos en uno de los salmos, dice que sus costillas se podían contar porque había estado ayunando y orando por muchos días para irse a enfrentar en el Calvario con ese enemigo. El enemigo lo hiere al Señor en el calcañal, pero el Señor ahí en la cruz le aplastó la cabeza, es decir, le quitó el señorío y el poderío, arrebatándole las llaves del infierno y también de la muerte. Satanás no tiene parte ni suerte hoy. No tiene poder para matar a menos que Dios le dé el permiso. Al contrario, no puede hacer nada el diablo. A nadie se puede llevar al infierno si no es por el permiso de Dios. Ahora bien, hablando acerca de interceder y de ser persistente, se recuerdan que en el programa anterior les estuve hablando acerca de la situación de persistir y persistir, clamar y clamar para poder obtener aquellas verdaderas respuestas de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de una de las parábolas que el Señor presenta en Lucas capítulo 18, verso 1. ¿Quiere usted conquistar sus victorias en la guerra espiritual? Debe de ser persistente en lo que usted busca. En Lucas capítulo 18, verso 1, nos dice el Señor Jesucristo. Jesús le contó a sus discípulos esta parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desmayar. Ponga eso en su corazón y en su mente.
orar siempre sin desmayar. Orar siempre y sin desmayar. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no temía, no tenía temor a Dios, ni consideración de nadie, es decir, no respetaba a nadie. Por lo tanto, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, ponga eso también en su espíritu, persistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Esa era la oración de esta anciana, de esta viuda. Señor juez, por favor, señor juez, hágame justicia. Hágame usted justicia contra mi adversario. Imagínese, pidiendo con persistencia que hiciera justicia contra sus adversarios. Y dice en Lucas capítulo 18, versículo 4, que durante algún tiempo él se negó. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero aquella señora viuda era persistente. Todos los días iba a la corte, todos los días. Todos los días decía las mismas palabras, señor juez, hágame por favor justicia de mi adversario. Y pasó el tiempo, más tiempo y más tiempo. Pero por fin concluyó aquel hombre diciendo, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a nadie, no considero a nadie, como esta viuda no deja de molestarme, oye esa palabra clave, no deja de molestarme, es decir, no deja de pedirme que le haga justicia. Pero por fin concluyó diciendo, aunque no temo a Dios ni tengo consideración a nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. Voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Pierda la paz, pierda los estribos. Le voy a hacer justicia. Y continuó el Señor diciendo, ¿se dan cuenta lo que dijo un juez injusto? Él respondió por la persistencia de esa señora. Si esta señora no hubiera persistido, el caso cerrado hubiera quedado cerrado para siempre. Cerrado, pero en contra de la viuda y en el favor de los enemigos de la viuda. Pero la viuda persistió y persistió hasta que el corazón del testarudo juez se doblegó, se puso sensible. Hasta entonces él pudo contestarle y darle lo que esta anciana pedía. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo dicho por el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si ustedes claman día y noche, hijos míos, mi Padre les hará justicia. Dios está dispuesto a hacernos justicia a nuestro favor y en contra de todos nuestros enemigos. Es necesario prestarle atención lo que el Señor está diciendo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Les dijo que sí les hará justicia. El Hijo de Dios está diciendo, les aseguro que sí, mi Padre les hará justicia. ¿A quiénes? A los que claman día y noche. La viuda está pidiendo justicia. Justicia contra los adversarios. ¿Qué es lo que pedimos nosotros los cristianos? Justicia contra nuestros adversarios. ¿Ok?
Y el Señor dice, les digo que sí les hará justicia. Sin demora lo va a hacer. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? El problema es que muchos hijos de Dios están perdiendo la fe, la esperanza. Ya no creen que Dios puede responderle, pero el Señor dice, les digo que sí les hará justicia sin demora. ¿Dónde está esto, pastor? Lucas 18, verso 8. 18:9. Algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Es otro tipo de guerra. La guerra que muchos creen ser preponderantes, se creen los que en verdad lo pueden todo, mientras que otros se sienten débiles, se sienten que no la pueden hacer, pero otros se sienten preponderantes. Les dijo el Señor estas palabras. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Era hombre de oración. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos, señalando al otro que estaba intercediendo. El otro tenía el rostro puesto en tierra. Uno que se exalta, que es el fariseo, él es orgulloso, se cree que por ser religioso, por hacer algunas cosas religiosas, y ya está en la plena perfección. Y Dios no ama el orgullo, no ama la altivez. Ama a aquellos que se humillan delante de Dios. Mientras que aquel fariseo continuaba exaltándose a sí mismo. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, dice Jesús, este recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar, alzar su vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho, decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. El hombre reconocía que en verdad era inútil, reconocía que había fallado, reconocía que sin Dios no podía, pero el otro se exaltaba que por lo que hacía estaba en la perfección. Jesús termina diciendo en Lucas 18:14, les digo que este hombre, este publicano, este cobrador de impuestos, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. En la guerra espiritual, querido televidente, necesitamos no ser orgullosos, no ser altivos, no menospreciar a aquellos que no se ven derechos. Dios tendrá compasión de ellos como la tuvo con nosotros. Hay gente que llega a los templos, todos arruinados, y nos damos cuenta cuando estos se humillan, que buscan a Dios y lo adoran con todo el corazón, como Dios los perdona, como Dios los libera, como Dios los exalta, como Dios los usa. Y cuántos creyentes viejos que se creen la divina pomada no pueden crecer porque menosprecian a esas personas, se creen los más santos y después estos que se creen los más santos los vemos tirados, borrachos, los vemos todos arruinados, mal hablados, repugnantes, porque se exaltaron a sí mismos. ¿Quieres ser un vencedor en la batalla espiritual? Sé humilde,
reconoce que eres un pecador, reconoce que necesitas de Dios, que no es tu capacidad, mi capacidad, sino que por la capacidad de Dios somos justificados. Por la voluntad de Dios somos aceptados hijos de Él. Por voluntad de su grande aprecio que tiene para con nosotros, nos recibió porque Él es amor y se dispuso a perdonarnos y atraernos a sí mismo y colocarnos en el reino de su amado Hijo Jesús. Hay batallas terribles que vienen a nivel mundial. Vienen juicios terribles y espantosos. Necesitamos orar todo el tiempo. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 21, verso 36. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, que Dios quiere que mantengamos nuestra vida de oración constante, porque vienen juicios tras juicios. Lo estamos viendo por la televisión, lo escuchamos por la radio, lo leemos en los periódicos. La gente está adormecida, va y viene haciendo toda clase de pecado y no se percata que viene juicio y está cayendo juicio. Imagínense, en diciembre, 2 aviones, uno que entra y otro que sale de Colombia. En 22 días, ser derribado. Murieron los ocupantes, excepto uno. ¡Qué terrible! Los desbordamientos de ríos, las heladas, los grandes calores, las grandes sequías en algunas partes. Está causando muerte, los terremotos, grandes hogueras, encendiéndose por todos lados los edificios, fábricas, gente siendo quemada en sus propios hogares, gente siendo balaceadas, gentes atormentadas por espíritus inmundos. Esto quiere decir que como creyentes en Cristo Jesús, debemos estar velando, orando en todo tiempo. Pero ¿cuántas personas? Lo diré en un próximo programa porque el tiempo se me fue completamente. Mis amados televidentes, los espero en la iglesia Roca de Luz Eterna. Que Dios te guarde, te bendiga. Puedes llamarme al número que aparece allí en el programa nuestro y llámame para orar por ti. Que Dios te bendiga y te guarde. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.